Bueno, pues vamos a ver el ciclo menstrual o ciclo ovárico. Esto es fundamental que las mujeres conozcamos, este esquema, la importancia de lo que ocurre en nuestro cuerpo en cada ciclo. Las mujeres somos cíclicas. En cada ciclo nuestro cuerpo hace este trabajo que vamos a comentar. Y este esquema es lo que ocurre. Lo que ocurre con las hormonas, lo que ocurre en la primera parte del ciclo. Lo fundamental es esta raya verde que ha pintado y luego el posovulatorio, cuando ya hemos ovulado. Lo que ocurre en el endometrio, lo que ocurre en los ovarios y lo que ocurre en el cervix. Estos tres puntos de nuestro cuerpo nos van a ir indicando cosas fundamentales e importantísimas. Vamos a ver. A ver, que ahora, a ver, Avance de página también puedes o con el ratón. Ya lo tienes compartido, ya lo tienes puesto. sí, 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 ahora tengo que poner, O pincha directamente. sí, sí, No, ya está, ya está. Sí, muy bien, Gracias, así hemos puesto. perfecto, se ve perfecto. Bueno, entonces vamos a ver qué es el ciclo menstrual, su definición, los mecanismos que nuestro cuerpo tiene para que ese ciclo se complete de manera satisfactoria y saludable, y las fases del ciclo menstrual. La parte que antes os he señalado, la preovulatoria, que está compuesta de la menstruación y la evolución del moco. Después la ovulación, que es la clave, y el posovulatorio. No hay ningún ciclo si no ha habido ovulación. Entonces, el ciclo menstrual, la definición es el proceso que prepara al útero de la mujer, el útero es la matriz, para el embarazo mediante el desarrollo de los gametos femeninos. Los gametos femeninos son los ovocitos, que luego van a dar lugar a un óvulo, y una serie de cambios fisiológicos. Todo esto depende del cerebro. ¿eh? En el cerebro, la parte del hipotálamo es como el jefe. Ahí se secreta una hormona es como una especie de, vamos a decir, una segregación que a través de la sangre llega a los órganos de Ana donde tiene que hacer un trabajo. Entonces, en el cerebro, el hipotálamo libera esta hormona que se llama la gonadotropina, que es la GnRH, que ese es el jefe y esas son las que van a hacer que todas las demás funcionen. De manera pulsátil, o sea, como olitas. No, no va todo seguido como un río, sino que va como olas. Y por eso, a veces cuando hacen los análisis hormonales, unas veces puede dar bien, otras veces puede no dar bien, según en qué día del ciclo se haga el análisis. Por eso es tan importante conocer el ciclo menstrual cada mujer, porque incluso los análisis que a veces mandan no tienen en cuenta esto. Hacen un cálculo como que todos los ciclos son de 28 días y eso es totalmente falso. Esta hormona, la que se agrega el hipotálamo, va a mandar directamente a su secretaria, que es la hipófisis. La hipófisis está más o menos a la altura de la nariz, por dentro, como si metiéramos una aguja de aquí a aquí, entre las dos sienes. La hipófisis es la que regula en realidad todo el organismo porque es la parte sexual y reproductora, pero también el crecimiento, la asimilación de los alimentos, todo. Si funciona mal, se van a deteriorar los huesos, hasta el pelo, las uñas, todo. Pero ciñéndonos a lo que nos compete, la hipófisis va a mandar a su vez otras hormonas
para que los ovarios trabajen a lo largo de este ciclo menstrual, que van a ser los estrógenos y la progesterona, que eso lo va a generar el ovario. Entonces, esos cambios fisiológicos son los que la mujer los va a notar en la vulva. La vulva es la parte baja del cuerpo, entre las piernas, ya sabéis, que está compuesta de los labios mayores, labios menores, el clítoris, el meato urinario y el ano. Bueno, esa zona la mujer unas veces la va a sentir húmeda, otras veces seca, otras veces diferentes sensaciones. Y esto va a ser gracias a si hay más estrógenos o menos estrógenos, o más progesterona o menos progesterona, que es lo que vais a ir viendo poquito a poquito. Se considera un ciclo contando desde el primer día que viene el sangrado menstrual hasta el primer día del sangrado siguiente, que ya será otro ciclo. O sea que el ciclo primero se terminará la víspera del sangrado siguiente. Si hoy me viene la regla, hoy es el primer día del ciclo. Si me viene otra vez el 29 de junio, pues entonces el 28 será el último día de este ciclo y empezará el 29 otro ciclo. Para que se produzca un ciclo menstrual es necesario que se haya producido la ovulación, lo que decíamos, ¿eh? La pieza clave va a ser esto, que es los días de la ovulación. Hasta que no haya ovulación, no se puede decir que va a haber ya un ciclo terminado. Esta parte ya iréis viendo, ya vamos a ir viendo, se puede alargar muchísimo a veces, otras veces acortar, vais a ver poco a poco. Aquí se señala lo que os decía, cómo va madurando los folículos hasta que llega a madurar totalmente uno, rompe y sale. Esta es la ovulación. Y después, en esto que se ha roto del folículo, se cierra y se hace una especie de herida, que es el cuerpo amarillo, ¿eh? Y que va a segregar la progesterona. Hasta aquí irán subiendo los estrógenos. Bueno, los estrógenos aquí están, y desde la ovulación la progesterona. Estas son las otras hormonas que ahora vamos a ir viendo esto, ¿eh? Las que mandaba el cerebro a la hipófisis, que son la hormona folículo estimulante, que estimula los folículos, y luego la luteinizante. La duración del ciclo es variable. Los que son estándar, los ciclos estándar, sin ninguna circunstancia especial, duran entre 24 y 38 días. Si es menos de 24, ya no es un ciclo estándar, habría a veces que mirar. Si es solo una vez que ocurre, no pasa nada, pero si esto es frecuente, hay que mirar. Y si es más de 38 también. Y puede variar entre los distintos ciclos en una misma mujer. O sea, una mujer puede tener un ciclo de 27, otro ciclo de 32 y no pasa nada. Se puede modificar con la edad, ¿eh? Desde que la mujer tiene el primer periodo, la menarquia, hasta la menopausia, que es el último periodo, el último ciclo. Y también por los estilos de vida, el peso, la alimentación, todo esto tiene muchísimo que ver con nuestro ciclo menstrual. Porque el ciclo menstrual en realidad es como un chivato. Es el chivato que nos cuenta cómo estamos por dentro. O sea, y esto se ve en la gráfica que la mujer aprende a llevar de su ciclo menstrual. La fase preovulatoria, esta, la primera, hasta que llega la ovulación, esta es la que es variable. Estos son los ciclos estándar que decíamos. Este sería, dentro de los ciclos estándar, sería un ciclo de 35 días. Esta sería la fase preovulatoria, que quiere decir pre es antes de ovular, que mm, tiene la regla o menstruación, unos días de infertilidad y luego ya empieza el moco evolutivo que le está avisando a la mujer que ya está en periodo fértil. Desde aquí
ya podría empezar a ser fecunda, podría tener embarazo si deseas embarazo. Entonces, ¿qué hace una mujer que conoce todo esto a fondo? Pues según su interés, según lo que ella y su pareja desean, o ella sola, si no tiene interés por concebir o por distanciar embarazos, también para saber su propia salud. Es importantísimo conocer esto. Porque aunque si deseamos embarazo, será para buscar embarazo en los días ideales para conseguirlo. Si deseamos distanciar los embarazos, será utilizando los días que no sean fértiles. Si lo que deseamos es conocer nuestra salud, porque esto es lo mismo que si nos medimos la tensión o miramos la temperatura, son indicadores de salud. Conocer nuestro ciclo menstrual y ver que todo funciona bien es decirnos, estás sana, pero no sanas solo a nivel reproductivo, sino sana integralmente, tu salud integral. Porque un ciclo sano nos está hablando de que la mujer está sana. Un ciclo que no funciona bien nos está hablando de que algo no está bien, que a veces puede ser totalmente diferente de lo de la reproducción. Puede ser cualquier tema. Este sería, como os digo, un ciclo largo. Y esta mujer, por ejemplo, ovula el día 31, el 21, perdón. Este sería un ciclo medio de 28 días y en este normalmente se tiene hacia el día 14 la ovulación, que tampoco siempre, porque esto también puede ser un poco más largo o más corto. Pero bueno, habitualmente, siendo de 28 días, la mayoría de esos ciclos ovulan el 14. Y este sería un ciclo corto. Hay mujeres que tienen ciclos cortos de 21, 22, 23, 24, 25 días. Hasta 25 días se considera un ciclo corto. Y tendría la regla más o menos el día 7. Esta nota que hay aquí es muy importante. Pilar, en el último ciclo es que el día 7 es el día de la ovulación del ciclo corto. Eso, el día 7 sería cuando fuera un ciclo corto de 21 días, por ejemplo. Una mujer puede quedar embarazada estando con la regla. Esto es muy importante. Por eso en los ciclos cortos, si veis, mira, aquí hemos puesto que hay un trozo de infertilidad, unos días de infertilidad antes de empezar el moco evolutivo. Aquí hay menos, porque cada vez el ciclo más corto, pues hay menos días. Y aquí puede que no haya ninguno, porque se empieza a, a tener moco evolutivo estando todavía con la regla. Y entonces, claro, al estar sangrando, esta mujer no puede saber si está ya empezando con el moco evolutivo. Entonces, estando con la regla, puede quedar embarazada, porque ese moco puede empezar más o menos hacia el día 4 o 5 del ciclo. El moco fértil ya, ¿eh? Por eso las que tienen ciclo corto, he dicho las que tienen ciclo corto habitualmente, pero también tened en cuenta que una mujer puede tener ciclos habitualmente largos y de repente tener un ciclo corto. Por eso es muy importante que la mujer en la gráfica, las gráficas son muy buenas porque te informa cada día, cómo estoy cada día. O sea, no vale decir, no, yo suelo tener ciclos de 30 días, pero de repente puedes tener uno de 27 y has ovulado mucho más pronto. Porque el registro, ya lo vamos a ir viendo, se hace cada día. Es como si abro la ventana y digo, está lloviendo. O sea, es lo que veo. Entonces, empezamos el ciclo por la menstruación. La menstruación o periodo. Me ha venido la regla, me ha venido el periodo, me ha venido la menstruación. Es el sangrado vaginal normal que ocurre como parte del ciclo menstrual de la mujer. Esta parte la conocemos todas las mujeres. La regla con el sangrado, como es evidente, pues no hay ninguna mujer que no conozca esto. Lo que no conoce la mayoría de las mujeres es la ovulación, porque la ovulación es como si fuera otro sangrado,
o sea, otro tiempo, pero de un moco que no es llamativo, a no ser que alguien te haya enseñado a conocerlo, porque es un moco blanco, un moco transparente, que si no has puesto atención ni te has dado cuenta. Otras sí se han dado cuenta que algunas veces echan un moco, pero no saben ni lo que es, ni lo que significa, ni el trabajo que está haciendo ese moco. Por eso, Perdona, Pilar, aunque las mujeres es verdad que, digamos, ese sangrado, hay que diferenciar muy bien que sea un sangrado de menstruación, que luego se va a comentar más, pero sí que es importante que la menstruación siempre se llama ese sangrado en que previamente ha habido una ovulación. Eso sí que es importante matizar, porque sí, es verdad que sí que conocemos el sangrado, pero realmente el sangrado que vemos normalmente es una menstruación. Igual aquí también sería bueno saber, una persona que toma anticonceptivos, esos sangrados que tiene, espera, es espera, una pero menstruación. que eso viene luego. Ah, bueno, vale. Sí, todo lo que dices es así. Muy bien, pero va a venir, va a venir. Sí. Entonces, el primer día de sangrado, la mujer lo va a pintar en su gráfica cuando tiene sangre abundante, es el primer día de la regla. Y lo pinta de rojo en una gráfica para indicar que es sangre. Y también dice, además de que ve la sangre, dice la apariencia. Bueno, pues, o sea, perdón, eso es la apariencia. Y además Pilar, dice la Pilar, sensación. hay que aclarar que estos registros no se pueden hacer cuando una persona tiene un anticonceptivo, ¿verdad? No, 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 no. Un anticonceptivo, precisamente, los anticonceptivos hacen, conozco todo esto de la mujer y ahora voy a hacer que no haga nada de esto el cuerpo de la mujer. O sea, cada pastilla lo que hace es anular todo esto que estamos contando, hacer que tu cuerpo no haga nada de esto. Eso es precisamente el principio de la anticoncepción. Voy a convertir esta mujer fértil en mujer infértil. Eso es lo que hace la anticoncepción. Que tu cuerpo, tu cerebro, tu hipotálamo se equivoque, porque yo le mando hormonas para que no mande hacer las hormonas. A tu hipófisis le va a pasar lo mismo, a tus ovarios les va a pasar lo mismo. Es como si te dejase un brazo que funciona de maravilla, que tú puedes hacer gimnasia, puedes hacer punto, puedes hacer yoga, puedes hacer lo que quieras con ese brazo, y te lo mutilasen, o vamos, no, te lo enyesasen, que te lo enyesasen, pues 10 años, por ejemplo, los años que suele estar el cuerpo de la mujer del aparato reproductor parado. Ten todo tu aparato reproductor enyesado durante 10 años y a ver lo que pasa. Pues eso es lo que se hace. Muy bien esto que has dicho. Vamos poco a poco. Entonces, la menarquia es la primera regla, que suele ser más o menos de 9 a 15 años. Esto también es importante porque hay gente que se alarma. Ay, que mi niña que tiene 13 años, 14 años, todavía no le ha habido la regla. Tranquila, tranquila, que hay tiempo, hay tiempo. ¿Eh? Y luego, antes se ponía de 10 a 15 años, pero se ha comprobado que se está adelantando el tiempo de la menarquia y ahora ya es muy habitual que niñas de 9 años también tengan ya la primera regla. Como ha dicho muy bien antes Reyes, María de los Reyes, la primera regla nos está diciendo que antes ha habido una ovulación y por eso, después de ovular, a la niña le viene la regla. Y algunas niñas lo dicen, estoy viendo como que he hecho un moco, porque un tiempo antes de que ocurra esto, suele haber a veces que las niñas observan, mamá, que he hecho un moco. Es que está preparándose ya el cuerpo para ir madurando un óvulo. Solo que ese proceso va a ser muy largo, va a tardar tiempo en conseguir hacerlo. Cuando ya consiga ovular, al de unos días, que luego lo veremos aquí, porque va a venir a lo largo de la explicación, más o menos de 12 a 16 días después, le vendrá la regla y la niña dirá, ah, me ha venido la regla.
Entonces, la mamá, bien instruida, sabe que más o menos 12 días a 16 días antes ovuló, la niña ovuló. O sea que la niña primero ovula y luego le viene la regla. Aquí hay una cosa muy bonita que me gusta a mí muchísimo contar, que también se lo oí yo a una monitora que es matrona y que ella hacía esta reflexión que yo no me había dado cuenta nunca y a mí me encantó saberlo. Ya os digo que cuando estamos mujeres reunidas se aprende un montón. Pues esta, ya os digo que es matrona. ¿Y qué ocurre con la niña? Resulta que las mujeres somos fértiles desde que nos viene la primera ovulación. Fíjate, esta niña de la primera ovulación que acabo de decir, sin haber tenido la regla, podría haber quedado embarazada si hubiera tenido relaciones. Si pensase yo, como todavía no he tenido la regla, pero si tiene ya el moco fértil 16 días antes, si tuviera relaciones en esos días, quedaría embarazada esta niña, sin haber tenido la regla todavía, porque la regla le vendría después. Son cosas muy curiosas. Bueno, pues lo que os digo, la niña es fértil desde que le viene la primera ovulación, no la primera regla, hasta luego hasta la menopausia, ¿no? Y cuando la niña queda embarazada, o bueno, la mujer, vamos a poner ya, la mujer embarazada, resulta que trae ese cuerpecito, cuando se une la XX, la X del padre con la X de la madre, va a dar lugar a la XX del nuevo cigoto, que es la primera célula de ese ser humano. La primera célula que yo tuve, de la que yo salí luego, es el cigoto formado por la X de mi padre y la X de mi madre, porque el hombre tiene XY y la mujer XX. Si una de las X de la madre se junta con la X del padre, van a dar lugar a una niña. En ese momento se empieza a hacer el cuerpo de la niña. Ese es nuestro sexo, el sexo femenino. Y esa niña, cuando se está haciendo su cuerpecito, en sus ovarios, porque se hace su aparato reproductor, y cuando tiene los ovarios, en sus ovarios va a traer los ovocitos que luego van a dar lugar a los óvulos. Y los va a traer ya. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo tuve a mi hija, a María de los Reyes, ella, dentro de mi tripa, tuvo los ovocitos de los que luego han nacido mis nietas. Cuando esos ovocitos se han fecundado con la X de su marido, han dado lugar a sus niñas, que tiene dos niñas. Entonces, mis nietas han estado en mi tripa. Wow, perdona, Pilar, es que me parece tan maravilloso. ¿A que sí? ¿A que es chulísimo esto? Yo la había leído, pero no sabía explicarlo, no lo había retenido con esa claridad que lo estás explicando ahora. Y ya me pareció como, las tres generaciones, ¿no? Eso es. O sea, es maravilloso. Es... y también, bueno, eso ya sería otro tema, ¿no? Pero que tiene que ver con sistémica y todo, ¿no? Pero cómo la línea materna es como tan fuerte, ¿no? Y que a veces claves nuestras están en nuestra abuela materna. Eso Nos, es. hay estudios y cositas ahí interesantes y esto es Muy maravilloso. interesantes. Muy interesantes, porque además las mujeres tenemos esa propensión a guardar lo que es familiar. Ese legado, legado cultural, legado de valores, legado de estilo de vida, de estilo de ser mujer, de estilo de cocinar, legado de transmitir. Por eso esta conferencia que me preguntabas el otro día, Gemma, si para las mujeres que ya están después de la menopausia, que no están en edad fértil en este momento, qué importante es saber esto, por ejemplo. Saber que tú has tenido en tu tripa, tú has llevado, has sido portadora durante 9 meses, que tampoco es una tontería. Luego también has, de un modo
proporcionado alimento a tus nietas, porque lo que tú comías lo iban asimilando ellas a través de su madre, ¿eh? O sea, es que es una preciosidad, a mí me parece precioso, por eso este inciso que me encanta. Maravilloso. Sí, gracias. Bueno, entonces, bueno, luego ya viene la menopausia, se diagnostica cuando durante 12 meses has estado sin periodo, ¿eh? Suele empezar y a veces terminar hacia los 40 años. Sería una menopausia precoz. Habitualmente a los 40 empieza y más o menos hacia los 55 pues ya se suele dar la menopausia. El sangrado menstrual suele durar entre 3 a 7 días, pero todo esto es variable, porque a veces en un ciclo igual has tenido 3 o 4 días y en otro tienes 5, bueno, más o menos. Y la cantidad entre 25 a 80 mililitros, unas 3 cucharadas. El color los primeros días suele ser rojo, bastante intenso, y luego suele ser como amarronado, así como manchar un poco. Y la textura en los primeros días es fluido y con algún coágulo a veces, y poco a poco se hace un poco más denso. Esto es importante, la menstruación no tiene por qué doler, ¿eh? Si hay dolor en la menstruación, hay que intentar saber por qué. Porque, por ejemplo, hay muchísimas mujeres que se quejan de dolor y lo tienen, pero no es por la menstruación, es porque tienen algún problema. Y esto también nos lo puede indicar la gráfica. La gráfica nos hace ver a las monitoras muchísimas cuestiones de la salud de la mujer. Por eso es muy interesante también que aunque no sea por interés de conseguir embarazo o por distanciar embarazos o no tener embarazos, también por propia salud y conocimiento de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia salud. ¿Por qué me pasa esto? Puede haber otros sangrados, lo que decía antes María de los Reyes. ¿Eh? Un manchado o spotting, que es un flujo suave, rosado, de pocos días, rojo o marrón, pero dura unas horas o un día o dos. Esto puede pasar en torno a la ovulación. Al romperse el folículo para salir el óvulo, a veces rompe una venita y entonces las mujeres que tienen eso dicen, ay va, es el día de la ovulación, aparte de que se lo dice el moco y todo esto. Pero también es otro dato. ¿Veis? Esta chica, por ejemplo, también puede ser un poco antes de la siguiente regla. Puede haber. Puede ser, o sea, este sangrado ligero, como un pequeño goteo o amarronado, puede ser después de los días de sangrado abundante. Puede ser también en torno al día de la ovulación. Y también puede ser justo un día o dos antes de que venga la siguiente regla. Pero este sangrado no sería la regla, pertenecería, También puede ser después de la concepción. sí, Antes de la regla también puede pasar, pero también puede sí, ser o sea, sí, después de la concepción. sí, está Lo que aquí, está señalado ahí como spotting sí, después de tal, 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 puede ser después de, sí. Después o de sea, después de la concebir, X, el X es después de sí, la, sí, sí, ¿veis sí, una X dentro de un circulito blanco? Ese se sí, sí, supone sí, que es sí, el día de la sí, ovulación y el spotting ese que marca un 2 3 en el que están los circulitos, donde está el sí, sí, ratón, es el que indica después de sí, la concepción. sí. Esto a veces a las mujeres que están embarazadas les asusta un poco. Dice, uy, que estoy embarazada, pero resulta que sangra un poquito, tal. Bueno, pues más o menos una semana o 10 días después de concebir, puede haber un pequeño sangrado que corresponde al momento de la anidación. Ese óvulo fecundado, que es el cigoto, que es la primera célula humana, va transportándose, que luego lo vamos a explicar también, y va a depositarse en las paredes de la matriz o útero. Y allí va a anidar. Y al anidar también puede hacer un pequeñito sangrado, ¿eh? No hay que alarmarse. Entonces, perdonad por la explicación que puede retroceder para aclarar esa diapositiva porque veo un error que igual
pasa al anterior, los dos puntitos, o sea, los puntitos que pone aquí spotting, tendréis que contarlo después, o sea, es una semana después, entonces, si vamos a suponer que esta mujer ha ovulado el día 16, ha tenido sus relaciones para tener al bebé, pues imaginaros, pues el 16 o lo que sea, este spotting, eh, o sea, este spotting está marcado aquí porque se supone que la mujer habrá tenido relaciones, pues igual el día 20, el día 11 o el 10, ¿vale? Por eso está ahí el spotting. Pero aunque, porque vamos a ver, cuando los días de moco evolutivo, tú puedes tener relaciones, los espermatozoides tienen una carrera interna para subir desde abajo hasta el endometrio. Entonces ahí se produce la selección, la capacitación de los espermatozoides y solo uno es el ganador y es el que va a hacer la concepción. Entonces, el spotting, este es porque se supone que no está marcado, pero tendríamos que haber marcado pues una R, pues eso, pues igual el día justo 10 del ciclo, que empieza el moco evolutivo, pues concibe a esa persona o sea, a la ovulación del ciclo del 16, porque tiene ese tiempo de capacitación. Normalmente la fertilidad es la combinación de la duración del óvulo con la duración del moco evolutivo. Entonces, aunque un óvulo en teoría solo tiene de 24 a 48 horas, si se produce una doble ovulación, es el moco evolutivo lo que permite que el espermatozoide viva dentro de la mujer y pueda concebir eso a una persona que ovula, o sea, desde que tienes tú la regla, el moco evolutivo, al momento de la ovulación puede pasar 5 días y te quedas embarazada. Por eso es importante saber realmente qué es lo que deseas hacer y, bueno, conocer bien las reglas de cuándo hay que tener relación. Si quieres posponer tu embarazo, tener claro cuándo es tu patrón básico de infertilidad en la fase preovulatoria para no quedarte embarazada y luego tener relaciones en tu fase posovulatoria. Pero si en tu fase preovulatoria, por muy poquito que sea tu moco, aunque sea nada, transparente o muy pequeñito, casi no tengo moco, no, ya es moco evolutivo. Si tienes relaciones ese día, puedes quedarte embarazada. Muy bien, pues sabemos. Sí, todo eso es muy importante tenerlo en cuenta. Otros sangrados que no son la menstruación. Entonces, el sangrado por hormonas anticonceptivas. Aquí hay que tener esto también muy claro. Cuando tomas hormonas anticonceptivas, tienes un pequeño sangrado cada mes, pero eso no es la menstruación. O sea, te hacen creer eso, pero eso es falso. Ese es un sangrado de deprivación. Te han quitado las hormonas que te estaban dando y entonces el endometrio que se había formado cae. Pero no has tenido la regla, no has tenido menstruación porque no has ovulado. Todo esto que estamos explicando, tu cuerpo no lo ha hecho. Y como no lo ha hecho, pues entonces ese sangrado no corresponde a una regla ni menstruación. Cuando tomas hormonas anticonceptivas no tienes el ciclo menstrual, porque ni ovulas ni menstruas. Esto hay que tenerlo muy claro, lo que antes también hemos comentado. Puede ocurrir a veces un aborto espontáneo. Entonces, ese sangrado tiene características diferentes al de la regla o menstruación. Pero cuando el aborto ocurre durante las primeras semanas de embarazo, puede confundirse con una menstruación fuerte. Pueden ser como coágulos más fuertes. Ese sí puede producir algo de dolor, de molestia. Y la mujer dice, he tenido raro, he echado como coágulos, tal. Bueno, pues a veces ha podido ser un aborto espontáneo, nada, de 2, 3 semanas. ¿Eh? Y la mujer nota que es diferente de la regla o menstruación, ¿eh? No es un sangrado normal.
También puede ocurrir en la menopausia, por ejemplo, que pasa lo mismo. El cuerpo de la mujer intenta ovular, pero ya es como un motor que tiene poca fuerza. Los estrógenos están todavía, pero pocos, y tarda mucho más en conseguir ovular. Entonces esos ciclos pueden ser no hasta 38, sino pueden ser de 2 meses o 3, que está la mujer que no le acaba de venir la regla, pero el endometrio se va engrosando y llega un momento que está tan engrosado que se desprende y cae. Entonces, en las gráficas, la monitora, que estos métodos siempre debe conocerlos la chica con una monitora que se lo enseñe personalmente para así saber interpretar todo hasta que lo conozca bien. Después ya ella es totalmente autónoma. La mujer con esto se va a empoderar, va a saber conocerse, va a saber gestionarse, va a saber no asustarse de cosas que son saludables, que no tienen nada que ver. Por ejemplo, en la menopausia hay mujeres que se asustan mucho, creen que les viene la regla cada 15 días. ¿Qué me está pasando y tal? Y no, no, porque no son la regla solo será cuando ha ovulado, pero mientras ha podido tener intentonas de ovular y no ha conseguido, y se ha desprendido parte del endometrio y ha tenido un sangrado. Igual a los 12 días tiene otro sangrado, y la mujer se puede estar asustando tremendamente y no está teniendo la regla. Y si va al médico, el médico le va a dar cosas para los sofocos y para no sé qué, y para no sé cuántas, y medicación cuando no lo necesita, porque son sangrados absolutamente saludables, no le pasa nada. Solo que el cuerpo está intentando ovular, pero ya es un motor desgastado y le cuesta mucho conseguirlo. Entonces, la fase preovulatoria, esta es la que varía, esta es la que puede variar muchísimo. Mira, aquí es este dibujo tan bonito que pone la fase folicular, que es la de antes de ovular. Tiene la menstruación o regla, que es eso, el endometrio se había engrosado y cae, ¿no? Cae, y entonces eh, el endometrio se queda muy delgadito y luego empieza a crecer otra vez. El endometrio es la parte que recubre la pared que recubre el útero o matriz. Y cuando mm, el niño o la niña viene por las trompas, luego cae y anida en uno de estos huecos. Y luego aquí ella o él harán su raíz, vamos a decir, se enclava ahí y chupará de todos estos alimentos, que esto es como una nevera llena de cosas maravillosas. Si hay embarazo, durante un tiempo se alimentará de esto, pero luego ya cuando ha conseguido hacer la placenta, ya luego se alimentará a través de la placenta de lo que la madre vaya tomando, de lo que la madre vaya comiendo. En la menopausia esto se puede alargar muchísimo y esto se engruesa muchísimo, pero no acaba de ovular. Y por eso puede tener sangrados que son parte de esto, se desprende, porque el cuerpo de la mujer es maravilloso y hace en cada ciclo. ¿Ha habido embarazo? Sí, vale, pues va a dejar que continúe haciendo ese otro trabajo. Ya no hay que hacer esto que estamos comentando, no hay que hacer un ciclo, porque ya está ahora en otro trabajo, que es preparar una nueva vida. Y ahora su trabajo, el cuerpo de la mujer, va a hacer que ese ser humano nuevo pues se haga lo más sano posible. Y no va a tener la posibilidad de quedar embarazada hasta después de que ese pequeño ser se haga ya lo suficientemente fuerte como para poder salir ya del vientre de la madre a la vida extrauterina. Pero aquí va a estar haciendo una vida intrauterina. Ya está vivo ese ser humano desde la fecundación,
La vida humana empieza con la concepción. Entonces, ¿qué es la fase preovulatoria? Pues esta primera, que está preparando una posible ovulación. ¿Que no ha habido embarazo? Pues entonces todo esto que he ido engrosando, todo esto que he ido preparando aquí, hierro, zinc, calcio, magnesio, potasio, de todo, no lo dejo caducar. Hago que todo esto se desprenda y preparo todo nuevo para una posible vida nueva. Es como si cogieras la nevera, sacas todo, no quiero dejarle yogures caducados, la mermelada medio pasada, no, 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 fuera todo. La mujer es generosa, ¿eh? El cuerpo de la mujer es una maravilla. Dice, todo esto fuera y eso es la regla. Lo que se echa, se va a echar eso, ¿eh? Porque el óvulo, la gente cree que en la regla se echa el óvulo. El óvulo, lo primero, la ovulación ocurre de 12 a 16 días antes. Ya ha desaparecido. Luego hablaremos del tiempo que dura. Entonces, esta fase de preovulatoria llevará un folículo ovárico hasta que se haga el más fuerte de todos, porque unos cuantos intentan los folículos, eh, que son como precursores del ovario o los ovocitos, que intenten madurar unos cuantos, pero hay uno que se va a hacer el dominante, el más importante, el más fuerte, el más sano. Ese es el folículo dominante, que pueden ser a veces 2 o 3 si son trillizos. Y entonces esos son los que van a salir y van a dar lugar luego a poder ser fecundados. Este folículo dominante contiene el ovocito que luego será liberado a las trompas de falopio. Esto es muy bonito, ya veréis. Bueno, en esta fase preovulatoria es cuando la mujer va a ver ese moco fértil. La fase preovulatoria pueden ser de dos tipos en cuanto al moco. Hay mujeres que después del sangrado se van a notar secas. El PBI, patrón básico de infertilidad, esos días puede que la mujer note que está seca. Todos los días eso seca. La vulva, donde os he dicho antes, estoy seca, ni veo moco ni siento nada, estoy seca. Vale, pues eso es un PBI seco. Pero también hay mujeres que dicen, a mí no me valen estos métodos porque yo tengo moco todo el tiempo. Yo todo el tiempo tengo moco. Y no vale decir a la mujer, ¿qué va? ¿Cómo vas a tener moco todo el tiempo? Sí, 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 sí. Hay mujeres que tienen moco todo el tiempo, pero no es todo el tiempo igual. Ese PBI de esas mujeres no es de moco, o sea, perdón, no es seco, es de moco, pero de moco constante. O sea, cuando me termina la regla, dicen las chicas, por ejemplo, yo tengo moco, es como un pegotito, como el moco que me sacó de la nariz, por ejemplo. Bueno, un pegote. Si mañana tengo ese mismo moco tipo pegote, si pasado mañana tengo ese mismo moco tipo pegote, mi fase infértil no es de seca, es de moco, pero de moco constante. Si yo tengo 3 días o 4 de moco constante, hoy es sábado, pues si tengo moco constante hasta el jueves, pero el jueves a lo largo del día digo, ahí va, pues hoy no tengo un pegotito, hoy me noto húmeda. Y he visto un poquitín de moco, pero un poco diferente. Ah, ahora empieza el moco evolutivo. O sea que el PBI puede ser seco, pero también puede ser de moco, pero ese moco tiene que ser un moco invariable, que no varíe ni en la apariencia ni en la sensación. Si me cambia la apariencia del moco, ya no es una bolita, ya es como un poco de cremita, ha cambiado la apariencia. Si dice, no, pues la sensación, yo hasta este día me sentía seca, pero hoy me noto como un poco húmeda. Ah, ya ha cambiado. O sea, si cambia la apariencia o la sensación o las dos cosas,
ya no es moco infértil. Empieza el moco fértil, el moco evolutivo, el moco que puede dar lugar a un embarazo. ¿Está claro esto? O sea, el PBI puede ser seco, que son los días después de la regla, o puede ser de moco invariable en todos los aspectos, tanto en la apariencia como en la sensación que la mujer siente. Una vez pasado eso, tendríamos ya el moco en fase fértil, que va a ir variando. Igual al principio lo puedes sentir como húmedo, verlo blanco, cremoso, escaso. Quiere decir que ha empezado a madurar algún folículo. Ya empieza el moco fértil. Y este moco, en un día o dos o tal, puede cambiar a otro tipo de moco, ya húmedo, pero en vez de blanco más turbio, más elástico, que empieza como a estirar un poco. Cuando te pasa, esto la mujer lo observa pasándose el papel higiénico por la vulva cuando va a orinar o a defecar. Y en ese papel no tiene que meterse los dedos ni hacer Sí. ¿Quería preguntar a alguien algo? Ese moco, Bueno, Pilar, es que yo creo, has explicado muy bien el tema del patrón básico de infertilidad que se produce justo cuando después del sangrado, pero claro, el tema está en que aquí visualmente solamente están viendo las mujeres dos cosas, la fase infértil y la fase sí, infértil y pero la bueno, fase fértil. sí, Entonces puede haber un poco de contradicción. Entonces simplemente quería matizar que si removinas las gráficas que existen anteriormente con dibujos, pues que se puede ver que en la fase preovulatoria, la única fase infértil de la fase preovulatoria es lo que acabas de explicar del patrón básico de infertilidad y que luego la fase postovulatoria es la que es infértil también. Y normalmente, aunque normalmente si no me confundo, si no me corriges tú que sabes más del tema, esta fase infértil no suele haber moco. Por eso en esta lámina aparece así. Es verdad que los patronos básicos de infertilidad puede ser ese moco constante que manifestabas, pero eso solamente es en el patrón básico de infertilidad de la fase preovulatoria, pero ya en la fase infértil de la posovulatoria, en general, pues ahí ya suele ser seco y no. muy bien. Bueno, pues eso. Una vez de que empieza la fase fértil, la mujer va a ir viendo moco evolutivo, moco que cambia, de características menos fértiles a características cada vez más fértiles, porque el folículo va madurando y los estrógenos van creciendo y al final llegará a haber un moco de características que estira incluso como hilos, como clara de huevo crudo, que parece que limpias con el papel higiénico la vulva y no acaba de limpiarse, como resbalosa, se nota la vulva resbalosa. ¿eh? El folículo ya está completamente maduro y está listo para la ovulación. El moco perfecto para los espermatozoides es muy fértil. Ese moco que estira, que es transparente, tipo clara de huevo crudo, la vulva resbalosa. Ahora iremos viendo más características. Entonces, los diferentes tipos de moco cervical observados por la mujer y sus sensaciones los va registrando en la gráfica, como se ve aquí, ¿eh? O sea, ya veis que vamos haciendo la gráfica a la vez que vamos viendo el sangrado, los días posteriores. A ver, otra que entra, mira qué bien. Eh, Luego, los días secos, esto sería el PBI seco, pero también podría ser el PBI, por ejemplo, si esta mujer siguiera con húmedo, 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 ese sería su patrón básico de infertilidad, hasta que de repente en vez de húmedo, en este día, por ejemplo, ya nos hubiese puesto, por ejemplo, mojada.
Si nos pone aquí que pasa de húmedo, húmedo, húmedo a mojada, entonces aquí sería el círculo abierto para indicar ya tengo abierto el cervix, que luego vamos a ver lo que esto significa. Pero esta evolución tiene que llegar hasta resbalosa. Si se va viendo mojada, mojada, no sé qué, elástico, pero no llega a notar la vulva resbalosa, todavía no ha ovulado. Tiene que llegar a la sensación de resbalosidad. Resbalosa quiere decir la diferencia entre mojada y resbalosa. Mojada sería, vamos, como que te gotea agua, que incluso mojas la braguita. A todo esto de las braguitas se recomienda para la observación braguitas de algodón, no de las que tengan fibra y tal, sin salva slip, porque si te pones el salva slip, eso va a chupar la humedad y luego no vas a poder observar. Entonces, no se observa en la braguita, se observa con el papel higiénico cuando haces pis o haces cacas. Pero tu sensación tiene que ser hasta que llegas a resbalosa. Es decir, resbaloso es tipo aceitoso. No sería como agua, sino como aceite. Como si coges una trucha que se te escapa, limpias la vulva y parece que resbala, ¿eh? Esa sensación es la que te está indicando que estás en el día o los días de máxima fertilidad. Puede ser más de uno, ¿eh? Y también puede ser que no sean seguidos. Puede ser que te notes mojada, luego resbalosa, luego igual otro día mojada y luego resbalosa y luego, ahora vamos a ir a esto, hasta que ocurra la ovulación. Volvemos al gráfico del primer, ¿eh? Este gráfico que no se nos puede quitar de la mente nunca, es hasta que llega la ovulación. Es cuando el- la hormona folículo estimulante ha hecho que madure el óvulo hasta que esté así de abierto para ya romper y salir el ovocito. Y luego, un día antes de la ovulación, se prepara un pico de la hormona luteinizante, que es como si pinchase un globo para que salga, ay, para que salga el óvulo. Son las dos que fabrica el cerebro. Entonces, aquí es el día clave. Es la verdadera estrella, dice, del ciclo menstrual, ya que sin él no existiría, no hay ciclo menstrual si no hay ovulación. Los óvulos viven y crecen en los ovarios. Y ya sabéis que los traemos desde que nacemos, las chicas. Y luego a lo largo de la vida fértil, desde la menarquia hasta la menopausia, van a ir madurando. Se forman durante la gestación, o sea, mientras la madre va teniendo ese proceso de que el cuerpito de la niña o el niño, bueno, en este caso de la niña vaya creciendo, pues ahí se están formando los ovocitos y se activan cuando empezamos a crecer, o sea, en el desarrollo. Solo algunos llegarán a madurar del todo. El día de la ovulación, uno de ellos, en ocasiones dos, pueden madurar, incluso tres, pasan del ovario a la trompa, donde espera unas 24 horas a que lleguen los espermatozoides y se dé la concepción. Y si no es fecundado, muere. O sea que el óvulo va a vivir y ser fecundable con capacidad de producir vida más o menos de 12 a 24 horas, no más. Por eso el óvulo, cuando la gente cree que se echa en la menstruación, eso no es así. El óvulo como máximo, que puede ser bastante menos, está con capacidad de poder ser fecundado de 12 a 24 horas. La única excepción existe cuando se produce una doble ovulación, que entonces podría ser entre 24 y 48 horas. Sí, sí. Eso lo tengo en otra diapositiva. La mujer podrá observar un moco cervical en ese día, elástico, transparente
y podrá sentir resbalosidad. No, no lo olvidéis esto, tiene que sentir resbalosidad, ¿eh? Ujú. Luego, la fase posovulatoria, o sea, ya he ovulado, vale. Es la fase en la que se establecerá luego, el ciclo menstrual se irá completando. A partir de la ovulación, de 12 a 16 días, más o menos, bueno, dentro de ese intervalo, la mujer tendrá la menstruación. Y esa sí será menstruación, porque ya ha ovulado. O sea, la menstruación es el sangrado posterior a una ovulación. Ese sí es menstruación, sangrado de menstruación o de regla. Y esta fase posovulatoria es más o menos fija, ¿eh? Cada mujer tiene, pues, puede ser de 11 días, de 10 días, otra igual tiene pues de 13, 12 días, pero ojo, si es menos de 12 días, 11 en ocasiones, también nos puede estar indicando un problema de salud. Si aparece moco cervical en esta fase, o sea, puede que digas, ahí va, ya he ovulado y ahora me noto seca, o algún día de repente digo, ahí va, pues hoy he tenido un moco. Incluso por aquí puede tener un moco de características elásticas. Suele pasar un día o dos antes de la regla, puede tener características parecidas al día este, más o menos a estos días. Esto es normal también, pero una vez de que se ovula, hay que esperar 3 días que los llamamos días de seguridad, posteriores a la ovulación. ¿Por qué? Porque se sabe que se ovula el día este, que se llama día pico, o al día siguiente o al día siguiente. Y como hemos dicho que podría durar el óvulo hasta 24 horas, por eso hay que esperar también este día, porque yo no sé si he ovulado este día o este o este. Lo podría saber haciendo ecografías, pero los médicos no nos van a hacer ecografías todos los ciclos para ver cuándo ovulamos. Pero nosotras sabemos que ovulamos o el día de la ovulación, que es, por definición, el último día de sensación de resbalosa o de moco fértil, porque ha cambiado o a seco o a pegote, o sea, con características totalmente diferentes. Entonces, este día lo noto y entonces a este día anterior le pongo una cruz para indicar que este es el día pico, el día de la ovulación. Este es el primer día de seguridad porque no sé si ovularé este día o este, porque se ovula o el día de la ovulación, el mismo día pico, o al día siguiente o el día siguiente. Como lo más tarde que puedo ovular es este día segundo, por si acaso espero que este óvulo viva las 24 horas que se sabe que puede vivir como máximo, y en la noche de este día podría tener relaciones sabiendo que ya no puedo quedar embarazada. Y entonces todos estos otros días serían infértiles. Y si viniera algún moco por aquí, no sería nunca moco fecundable, porque ya se ha ovulado. No se ovula nada más que una vez en cada ciclo y además a lo largo de 24 horas. 24, 48 horas. Vale. Muy bien. Bueno, dejamos de compartir